So nowadays, my brothers, sisters, and friends, we have been listening too much about the Holy Spirit. Hoy en día, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, hemos oído bastante acerca del Espíritu Santo. And I think most of the people look for it. Y yo creo que la mayoría de personas lo buscan. Even people from the traditional religion today are speaking about the Holy Spirit, and probably before they didn't do it so much. Aún personas de la religión tradicional están hoy en día hablando de esto, aunque no solían hacerlo mucho. And that is good, that all of us may have that desire to seek the Holy Spirit is something good. Y eso es bueno, que nosotros tengamos ese deseo de buscar el Espíritu Santo es algo bueno. The problem is that many times we don't really understand what is the purpose of having the Holy Spirit in us. El problema es que muchas veces no entendemos cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo en nosotros. And some people might think that because they shake, they dance, they speak in tongues, that is all the purpose of the Holy Spirit. Algunas personas pueden pensar que porque se mueven, porque danzan, porque hablan en lenguas, ese es el propósito del Espíritu Santo. Nevertheless, the purpose of the Holy Spirit in us goes beyond that. Sin embargo, el propósito del Espíritu Santo en nosotros va más allá de eso. The first thing we want to say today is that we do believe that we need the Holy Spirit. Lo primero que queremos decir hoy es que nosotros sí necesitamos el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is the representative of our Lord here on earth. Porque el Espíritu Santo es el representante de nuestro Señor aquí en la tierra. And we claim to say that we are in God and that God is in us. Y nosotros decimos que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Amen. That we are part of His church. Que nosotros somos parte de su iglesia. But how true is that? Pero ¿qué tan cierto es eso? Because how many of us are able to live really in the Spirit? Porque ¿cuántos de nosotros realmente somos capaces de vivir en el Espíritu? This is not a matter of just speaking. It's not only a matter of words. No es una cuestión solamente de hablar, no es solamente de palabras. It's a matter that everything in my life be under the control of the Holy Spirit. La cuestión es que todo en mi vida esté bajo el control del Espíritu Santo. That in my daily life, I may feel the Holy Spirit guiding me, leading me. Que en la vida diaria yo pueda sentir al Espíritu Santo guiándome, liderándome. So the Holy Spirit is crucial for us to have a victorious Christian life. Entonces el Espíritu Santo es crucial para que nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa. Amen. And I can mention today several reasons to ask for the Holy Spirit. Yo puedo mencionar hoy varias razones por las cuales buscar al Espíritu Santo, But I will focus on three. pero voy a enfocarme en tres. The first one is that the Holy Spirit is a promise. La primera es que el Espíritu Santo es una promesa. And all of us, when we are given promises, we want them to be fulfilled. Y todos nosotros cuando recibimos promesas queremos que se cumplan. Amen. We don't want anybody to promise things to us and that person may be to fail in that promise. Amén. No queremos que alguien nos prometa de pronto algo y que esa persona falle en cumplir esa promesa. So God, who is faithful, Así que Dios, que es fiel, He promised us to give us the Holy Spirit. Él nos prometió darnos el Espíritu Santo. And since it is a promise, Y dado que es una promesa, we have to ask for it, debemos pedir por Él, for that fulfillment in our lives. por ese cumplimiento en nuestras vidas. If we go to Luke chapter 24,
Si vamos a Lucas capítulo 24, in that chapter, the Lord Jesus is speaking to his disciples before going to heaven. en ese capítulo el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos antes de ir al cielo. And in verse 49, the Bible says Y en el verso 49 la Biblia dice that the Lord Jesus told his disciples, que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. And that promise, that power, the Lord Jesus told his disciples to wait for, Y esa promesa, ese poder que el Señor les dijo a sus discípulos por el cual esperaran, is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. So, the first thing is that it is a promise. Amen. Así que lo primero es que es una promesa, amén. And let's remember that in Corinthians, the Bible says that all the promises in God are yes and are amen. Y recordemos que en Corintios la palabra del Señor dice que todas las promesas del Señor son sí y amén. Amen. So remember that he's not a liar, he is faithful. Así que recuerde que Él no es un mentiroso, Él es fiel. And that's why we have to long for that promise. Y por eso es que debemos desear, anhelar esa promesa. Of course, sometimes the promise needs some time to be fulfilled. Por supuesto, a veces la promesa necesita algún tiempo para ser cumplida. For some people, it will be fulfilled in a shorter time. Para algunas personas se cumplirá en un tiempo más corto, But for some others, it will take longer. pero para otros tomará más tiempo. The important thing is that you have to wait for it. Lo importante es que usted debe esperar por eso. But the Lord Jesus not only gave this promise before ascending to heaven, Pero el Señor Jesús no solamente dio esta promesa antes de ascender al cielo. even before his death and subsequent resurrection, he also promised to the disciples the same thing. Aún antes de su muerte y su subsiguiente resurrección, Él también les habló de esto. Let's go to John chapter 14. Vamos Hallelujah. a Juan capítulo 14. In John chapter 14, verse 15, En Juan capítulo 14, verso 15, we read like this. leemos así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. So it is very clear that it was a promise given by the Lord Jesus. Así que está muy claro que es una promesa dada por el Señor Jesús. The Lord was announcing that he would go to heaven, El Señor estaba anunciando que Él iría al cielo, but the disciples won't be alone. pero que los discípulos no estarían solos, That he would send another comforter. que Él enviaría otro consolador. Now, something that calls my attention is that in verse 15, Ahora, algo que llama mi atención es que en el verso 15, the word of God says, if ye love me, keep my commandments. la palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. It speaks about obedience Habla acerca de obediencia like a sign of love. como una señal de amor. Amen. Like a demonstration of love. Amén, como una demostración de amor. And in verse 16, that verse starts with the connector, that word, and. Y el verso 15 inicia con el conector y. And. Y. So, if we read verse 15 and 16 together, it reads, if you love me, keep my commandments, and. Así que si los leemos juntos, el 15 y el 16 dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos and I will pray the Father, y yo rogaré al Padre, and he shall give you another comforter. y Él os dará otro consolador. So here the Lord is telling the disciples, do this, and I will do this other part. Así que aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos, hagan eso y yo haré esta otra parte. You love me, keep my commandments, and I will ask the Father to send another comforter. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. My brother, many times we want the Holy Spirit, Mi hermano, muchas veces queremos el Espíritu Santo, but we are not obedient to the commandments of God. pero no somos obedientes a los mandamientos de Dios. And that's why the Holy Spirit is grieved in our lives. Y por eso es que el Espíritu Santo se ha contristado en nuestras vidas, Because we are living a disobedient Christian life. porque estamos viviendo una vida cristiana desobediente. We think that because we are part of a church, Creemos que porque somos parte de una iglesia, we are in the will of God, estamos en la voluntad de Dios, but that is not the complete will of God. pero esa no es la voluntad de Dios completa. What for to go to a church? ¿Para qué ir a una iglesia? What for to lift up hands and sing to the Lord ¿Para qué levantar las manos y cantarle al Señor if I'm living in disobedience? si yo estoy viviendo en desobediencia? If I'm not really loving God? Si yo realmente no estoy amando a Dios. Because God says, you love me, keep my commandments. Porque Dios dice, me amáis, guardad mis mandamientos. And I will give you the other comforter, Y yo os daré el consolador, which is the Holy Spirit. que es el Espíritu Santo. Now let's read verse 17. Ahora leamos el versículo 17. It says, even the Spirit of truth Dice, el Espíritu de verdad, is referring to the Holy Spirit, se está refiriendo al Espíritu Santo, whom the world cannot receive because it sees him not, neither knows him. al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. So here I find a contrast. Así que aquí yo encuentro un contraste. Amen? Because after the Lord says that the world cannot receive the Holy Spirit, Amén, porque después de que dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, why? Because the world doesn't see him, the world doesn't know him. ¿por qué? Porque el mundo no le ve, porque el mundo no le conoce. The Lord says, but, and here we have the contrast. El Señor dice, pero, y aquí tenemos el contraste. Ustedes You know him, ustedes le conocen. and that's why he dwelleth with you and in you. Por eso mora en ustedes y con ustedes. So here the Lord is making the contrast between the one who obeys the word of God Así que el Señor aquí está haciendo el contraste entre el que obedece la palabra de Dios, and he says that that's why that person knows the Holy Spirit. y Él dice que por eso esa persona conoce al Espíritu Santo. And then it says, but the world cannot see him, the world cannot receive it. Y luego dice, pero el Espíritu no puede verle, el mundo world. no puede verle, no puede recibirle. So the Holy Spirit is a promise for us. Así que el Espíritu Santo es una promesa para nosotros. But it doesn't mean that because it is a promise, Pero no quiere decir que porque es una promesa, you can behave usted puede comportarse in the way you want de la manera que quiera, without respecting God, sin respetar a Dios, without respecting his word, sin respetar su palabra, and still waiting to receive that promise. y aún así esperar
recibir esa promesa. Yes, the Lord has given us that promise. Sí, el Señor nos ha dado esa promesa And He wants us to receive it. y Él quiere que nosotros la recibamos. But He also wants us to be obedient to Him like a sign that we do love Him. Pero Él también quiere que nosotros seamos obedientes a Él como una señal de que le amamos. Amen. Amén. Praises to the name of the Lord. Alabado el nombre del Señor. Let's go to Acts chapter 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Over there, we find the Apostle Peter speaking about the Lord Jesus. Ahí encontramos al apóstol Pedro hablando del Señor Jesús. In verse 31st. En el Aleluya. verso 31. So Peter is speaking about the Lord Jesus, and he says, Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. El apóstol Pedro hablando del Señor Jesús dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Verse 32, and we are His witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him. Y el verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. It's very clear, isn't it? Es muy claro, ¿no es así? The Apostle Peter says that the Holy Spirit also gives witness of the Lord Jesus. El apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo también da testimonio del Señor Jesús. Amen. Amen. The Holy Spirit is a witness of the Lord Jesus. El Espíritu Santo es testigo del Señor Jesús. And in the last part of verse 32 says, whom God hath given to them that obey Him. Y en la última parte del verso 32 dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. So obedience, my brother and sister, is something crucial for our Christian life. Así que la obediencia, mi hermano y hermana, es algo crucial para nuestra vida cristiana. The Lord is expecting obedience from you and I. El Señor está esperando obediencia de usted y de mí. And many times we are missing the blessings, the spiritual blessings of the Lord because we are disobedient. Y muchas veces estamos perdiendo las bendiciones espirituales del Señor porque no somos obedientes. Praises to the name of Jesus. Alabado el nombre de Jesús. Let's go back to John chapter 14. Vamos de nuevo a Juan capítulo 14 And we are going to read it from verse 21. y vamos a leerlo desde el verso 21. Please, sister. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. We are going to read till verse 26. Vamos a leer hasta el verso 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Glory to God. Gloria a Dios. Again, here the Lord speaking about love, obedience, and the Comforter. Otra vez el Señor está hablando aquí del amor, de la obediencia y del Consolador. Amen. Amen. Again, love, obedience, and Holy Spirit. Otra vez, amor, obediencia y Espíritu Santo. And here we find the second reason I would like to mention today
about why we should ask the Holy Spirit. Y aquí encontramos la segunda razón que voy a mencionar hoy acerca de por qué deberíamos pedir el Espíritu Santo. In verse 26 says, "But the Comforter, which is the Holy Ghost." En el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. The second reason is because the Holy Spirit is our comforter. La segunda razón es porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. And a comforter is a person or thing that provides consolation. Y un consolador es una persona o cosa que da o provee consolación. Someone who helps you to feel less worried, Alguien que le ayuda a estar menos preocupado, less upset, menos alterado, less frightened. menos asustado. And today in our world, Y hoy en nuestro mundo we know that we are living in the midst of chaos. sabemos que estamos viviendo en medio del caos. We are in crisis. Estamos en crisis. It's a very heavy environment. Es un ambiente muy pesado Wherever you go, donde quiera que usted va. if you are a student, Si usted es un estudiante, the environment with your classmates, with your teachers is heavy. el ambiente con sus compañeros, con sus profesores es pesado. Before, people loved to send students or children to the school. Antes a la gente le encantaba enviar a los niños a la escuela And they did it confidently. y ellos lo hacían con confianza. But today, people think it twice. Pero hoy en día la gente lo piensa dos veces. What about the environment in the different companies? ¿Y qué del ambiente en las diferentes empresas? Praise God for those Christian people who have companies and they respect God and His Word. Gloria a Dios por aquellas personas que tienen empresas y respetan a Dios y a su palabra. But we know that in most of the places, people behave in a very rude way. Pero sabemos que en la mayoría de lugares la gente se comporta de una manera muy ruda. They are double-minded. Ellos son dobles. Amen. Amen. They are hypocrite and they tend to do evil things and to speak about evil things. Ellos son hipócritas y ellos tienden a hablar de cosas malas y a hacer cosas malas. So in the midst of this world, Así que en medio de este mundo, we indeed need the Comforter. de verdad necesitamos al Consolador. Many times we feel discouraged, we feel sad, we feel upset. Muchas veces nos sentimos desanimados, tristes, alterados. And that's why we need that communion with the Holy Spirit. Y por eso es que necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. If probably in your life you have been facing hard things, Si probablemente en su vida usted ha estado enfrentando cosas difíciles and you don't find a way out for that situation, y usted no encuentra una salida a esa situación, probably what you are missing is the Holy Spirit. probablemente lo que usted le está faltando es el Espíritu Santo. Because let me tell you that many times we look for many solutions to our problems, Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros buscamos muchas soluciones a nuestros problemas, but we don't seek God. pero no buscamos a Dios. We are worried all the time Estamos preocupados todo el tiempo because we think that we need more money, porque creemos que necesitamos más dinero, we need a new job, un nuevo trabajo, we need new connections, necesitamos nuevas conexiones or maybe a boyfriend or a friend or a wife o de pronto un novio o un amigo o una esposa for us to feel better, para que nosotros nos sintamos mejor, but we don't seek God. pero no buscamos a Dios. We don't seek the fullness of His Holy Spirit. No buscamos la llenura de su Espíritu Santo. And I do testify Y yo testifico that when we are looking for
so many solutions que cuando nosotros estamos buscando tantas soluciones through different media, a través de diferentes medios, but when we are not seeking God, when we are not seeking His Holy Spirit, pero cuando no estamos buscando a Dios, cuando no estamos buscando su Espíritu Santo, none of those things will relieve the pain and the anguish we might feel. ninguna de esas cosas va a aliviar el dolor y la angustia que sentimos. Glory to God. Gloria a Jesús. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, verse 18, verso 18, the Lord said, I will not leave you comfortless. I will come to you. el Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. It means when you have a father, Quiere decir, cuando usted tiene un padre, you are not an orphan usted no es un huérfano, because you have a father. porque usted tiene un padre. And what do you expect from your father? ¿Y qué espera usted de su padre? You would like to receive his help, ¿A usted le gustaría recibir su ayuda, his protection, su protección, his advice. su consejo? That is the same way the Lord Jesus Christ wants to give us many things. En esa misma manera el Señor Jesucristo quiere darnos muchas cosas Through the Holy Spirit. a través de su Espíritu Santo. Many times we say that we feel alone, Muchas veces decimos que nos sentimos solos, that we feel desperate in the midst of a trouble, que nos sentimos desesperados en medio de un problema, but we don't seek the Holy Spirit. pero no buscamos el Espíritu Santo. If you feel like an orphan, Si usted se siente como un huérfano, if you feel like nobody is protecting you, nobody's helping you, si usted siente como que nadie le está protegiendo, como que nadie le está ayudando, it is not because you are lacking friends. no es porque le hacen falta amigos, It is not because your brethren don't love you. no es porque sus hermanos no le aman, It's because you need more of the Holy Spirit. es porque necesita más del Espíritu Santo. None of us, Ninguno de nosotros, none of us should feel alone in this life. ninguno de nosotros debe sentirse solo en esta vida. Because if we feel like that, Porque si nos sentimos así and we say that the Holy Spirit is in us, y decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, then we are saying that God is a liar. entonces estamos diciendo que Dios es un mentiroso. Because He promised that He won't leave us alone, Porque Él prometió que no nos dejaría solos, that we won't be orphans, que nosotros no seremos huérfanos, that the Holy Spirit, the Comforter, will be with us. que el Espíritu Santo, el Consolador, estará con nosotros. So, number one, it is a promise. Así que número uno, es una promesa. But remember, God is expecting from us to really love Him and to be obedient to Him. Pero recuerde, Dios espera de nosotros que realmente le amemos y seamos obedientes a Él, To give us that promise. para darnos esa promesa. And secondly, Y segundo, He is our comforter. That's why we need Him. Él es nuestro consolador, por eso es que le necesitamos, Because He's our helper. porque Él es nuestro ayudador. Glory to the name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. That's why if you are in victory in your Christian life, Por eso es que si usted está en victoria en su vida cristiana, it is not because you are a very good Christian. no es porque usted es un muy buen cristiano, It is not because you pray a lot. no es porque usted ora mucho, It is not because you fast a lot. no es porque usted ayuna mucho, It is because the Lord has given you the Holy Spirit es porque el Señor le ha dado a usted el Espíritu to Santo overcome the difficult situation. para vencer las situaciones difíciles. Hallelujah. Aleluya. Now, the third reason I would like to mention today, Ahora la tercera razón que me gustaría mencionar hoy it is also in verse 26, también está en el verso 26, in the second part. en la segunda parte,
And here the Lord says, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Today we see that many people, my brethren, are going back. Hoy en día vemos que mucha gente, mi hermano, está retrocediendo. I remember when I was a child, Yo recuerdo cuando era una niña, and don't think that many years have gone by. y no piense que muchos años han pasado, Some, but not so many. algunos, pero no tantos. But I wasn't a Christian by that time. Yo no era cristiana en ese tiempo, But I remember pero yo recuerdo that evangelical people, Christian people, que la gente evangélica, la gente cristiana, really made difference. realmente hacía la diferencia. They were very noticeable. Ellos se notaban mucho. Nowadays it's quite difficult Hoy en día es un poco difícil to differentiate between two women, diferenciar entre dos mujeres, one who says she is a Christian and another one who says she's not a Christian. una que dice que ella es cristiana y otra que dice que no es cristiana. Because many things that were preached before are not preached now. Porque muchas cosas que eran predicadas antes ahora no son predicadas. And that is part of the apostasy the Lord also told us that one day would take place. Y eso es parte de la apostasía que el Señor también nos dijo que algún día sucedería. Amen. Amén. So the Holy Spirit is the one who teaches us all things. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. The Lord also told us El Señor también nos dijo through His Word a través de su palabra that false prophets would come. que vendrían falsos profetas. Let's go to Matthew chapter 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Matthew chapter 24. Mateo capítulo 24. We are going to read from verse 23 to 25. Vamos a leer del versículo 23 al 25. And it says, Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. We see that many people Vemos que muchas personas today are following false prophets. hoy están siguiendo a falsos profetas. And look what the Bible says. Y mire lo que dice la Biblia. It says that they shall show great signs and wonders. Dice que ellos harán grandes señales y prodigios. So if we only look at signs and wonders, Así que si nosotros solo vemos las señales y los prodigios, we can be deceived. podemos ser engañados. That's why we need the Holy Spirit. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Because it's the Holy Spirit who will show us, who will witness about one person. Porque es el Espíritu Santo que nos mostrará, nos dará testimonio acerca de alguna persona. We cannot believe every prophet. No podemos creerle a todos los profetas. We cannot go from church to church, from activity to activity, No podemos ir de iglesia en iglesia, de actividad en actividad, because we heard that over there signs are happening. porque oímos que allá están sucediendo señales. And what if those signs
are performed by a false prophet? ¿Y qué si esas señales son hechas por un profeta falso? What if that prophet is a disobedient person ¿Y qué si ese profeta es una persona desobediente? that is not in the will of God? Eso no es la voluntad de Dios. Hallelujah. Aleluya. So the Lord told us that through the Holy Spirit we will learn all things. Así que el Señor nos dijo que a través del Espíritu Santo aprenderíamos todas las cosas. Due to apostasy nowadays, we sometimes feel disappointed, discouraged. Debido a la apostasía hoy en día, muchas veces nos sentimos desanimados. And of course, when, for example, there is somebody in the midst of us Por ejemplo, cuando hay alguien en medio nuestro and fails to the Lord, y le falla al Señor, it hurts eso duele, because we love our brethren porque amamos a nuestros hermanos and we all want to make it to heaven. y todos queremos llegar al cielo. But that's why we cannot set our eyes on people. Pero por eso es que no podemos poner nuestra mirada en las personas. That's why we need the Holy Spirit, Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, because He will remind us His word, the word of the Lord. porque Él nos recordará su palabra, la palabra del Señor. He will remind us what He has spoken about these end times. Él nos recordará lo que ha hablado acerca de estos tiempos finales. My brethren, sometimes we see that there are earthquakes across the world, Hermanos, a veces vemos que hay terremotos alrededor del mundo, that evil or wickedness has multiplied, que la maldad se ha multiplicado and we feel scared. y nos sentimos temerosos. But remember that in His word, Pero recuerde que en su palabra, the Lord said that that is necessary to happen before the second coming of the Lord. el Señor dijo que eso era necesario antes de la segunda venida del Señor. So yes, it's a hard situation, Así que sí es una situación difícil, but you need to listen to the Holy Spirit reminding you what the Lord said in His word. pero usted necesita oír al Espíritu Santo recordándole lo que el Señor dice en su palabra. The Lord has told us that He is our strength, El Señor nos ha dicho que Él es nuestra fortaleza, that He is our shield, que Él es nuestro escudo, that we cannot trust in people, que no podemos confiar en las personas, that we have to trust in Him, que debemos confiar en Él, that we are His people, His children, que nosotros somos su pueblo, sus hijos, and He, like a father, is protecting us. y Él como un padre nos está protegiendo. Glory to God. Gloria a Dios. In Matthew chapter 10, En Mateo capítulo 10 we are going to read from verse 18. vamos a leer desde el verso 18. And it says, "And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles." Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sometimes we don't know what to say. A veces no sabemos qué decir. Sometimes we are in such a terrible situation that we don't know what decision to make. A veces estamos en una situación tan terrible que no sabemos qué decisión tomar. And we want the deacon Y queremos que el diácono or the pastor or the person that I consider prays the most o el pastor o la persona que considero que ora más to give me an advice. me dé un consejo.
to tell me what to do before that situation. me diga qué hacer enfrentando esa situación. And what happens when there is a day that none of them can pay attention to you? ¿Y qué pasa cuando hay un día que ninguno de ellos puede ponerle atención a usted? What if the Holy Spirit is not in you? ¿Y qué si el Espíritu Santo no está en usted? We are totally lost. Estamos totalmente perdidos. But if we have the Holy Spirit in us, Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, it doesn't matter if we don't have pastor near to me, no importa si no tengo al pastor cerca de mí, or the deacon, or the person that prays the most. o el líder o la persona que ora más, I have the Holy Spirit and I can ask Him what to do, what to say. yo tengo el Espíritu Santo y puedo preguntarle qué hacer, qué decir. That's why we need the Holy Spirit. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. In these end times, we cannot depend on people. En estos tiempos finales no podemos depender de la gente. Many people are failing. Muchas personas están fallando. May God have mercy on us. Que Dios tenga misericordia de nosotros. We need to depend on God, Necesitamos depender de Dios on the might of His Holy Spirit. en la guianza de su Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. But we need also to understand Pero también necesitamos entender that once the Holy Spirit is in us, que una vez el Espíritu Santo está en nosotros, we need to take care of it. necesitamos cuidarlo. Because sometimes the Holy Spirit comes Porque a veces el Espíritu Santo viene and the Holy Spirit wants to lead us to behave in certain way, y el Espíritu Santo quiere guiarnos a comportarnos de cierta manera, but we don't obey Him. pero no le obedecemos. We don't want to listen to Him. No queremos oírlo. Let's go to 1 of Corinthians, Vamos a Primera de Corintios, chapter 6. capítulo 6. We are going to read verses 19 and 20. Vamos a leer los versos 19 y 20. And the Bible says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? And ye are not your own. Y que no sois vuestros. Remember, the body is the temple of the Holy Ghost. Recuerde, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Verse 20, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. That's why we don't agree with those people who say that it doesn't matter your physical appearance. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esas personas que dicen que no importa su apariencia física, That the only important thing is your heart. que lo único importante es su corazón. Because the Lord speaks here Porque el Señor habla aquí about body, spirit, acerca del cuerpo y el espíritu. amen, and it says that they belong to God. Amén. Y dice que pertenecen a Dios. Here, for instance, in this church, Aquí, por ejemplo, en esta iglesia, we know that the church is formed by the members, sabemos que la iglesia está integrada por los miembros, which are you and I. que son usted y yo. But we have this physical place, Pero tenemos este lugar físico and we take care of it y lo cuidamos because we know that here the Lord visits us. porque sabemos que aquí el Señor nos visita. That here we have a holy place to have communion with the Lord,
to communicate with Him, to listen to His voice. Que aquí tenemos un lugar santo para tener comunión con el Señor, para oír su voz. If we had a place, Si nosotros tuviéramos un lugar, apparently, aparentemente, to gather together to hold services, para reunirnos juntos a tener servicios, and in the same place, y en el mismo lugar, before or after the service, antes o después del culto, we start here dancing worldly music and doing evil things, comenzamos aquí mismo a bailar música mundana y a hacer cosas mundanas. do you really think that the Holy Spirit, that God's presence will remain here? ¿Usted realmente cree que la presencia de Dios y el Espíritu Santo van a permanecer aquí? The Bible speaks very clearly La Biblia dice muy claramente that there is no communion between light and darkness. que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. There is no communion between holy things and unholy things. No hay comunión entre las cosas santas y las cosas impuras. So how come we pretend to be holy people Así que, ¿cómo es que nosotros pretendemos ser santos if inside us we have unholy things? si dentro nuestro tenemos cosas impuras? Who's right? ¿Quién está bien? The word ¿La palabra or the person that says that is holy but is full of sin? o la persona que dice que es santa pero está llena de pecado? We need to think about that. Debemos pensar en eso. Today many people Hoy en día mucha gente accept many things in their lives aceptan muchas cosas en sus vidas concerning fashion, concerniente a moda, concerning music, acerca de música, concerning friendships acerca de amistades that are not holy. que no son santas And they accept them in their lives. y las aceptan en sus vidas And they pretend to continue serving God, y pretenden continuar sirviendo a Dios, but at the same time serving the world. pero al mismo tiempo sirviéndole al mundo. And the Bible also says that we cannot serve two masters. Y la Biblia también dice que no podemos servir a dos señores. One thing is to pretend to be holy, Una cosa es pretender ser santo and a different thing is to be indeed holy. y una cosa diferente es realmente ser santo. Hallelujah. Aleluya. So that's why I advise you today Así que por eso yo le aconsejo hoy to examine yourself, examinarse a sí mismo. examine your friendships, Examine sus amistades. examine the clothes you are wearing, Examine la ropa que está usando. examine what you are doing in your free time, Examine lo que está haciendo en su tiempo libre. examine the text messages you are sending to that sister or brother, Examine los mensajes de texto que está enviando a ese hermano o a esa hermana. examine the pictures you are taking, Examine las fotos que está tomando. examine what you are looking when you are on internet. Examine lo que usted está viendo cuando está en internet. Because many times we go to internet. Porque muchas veces vamos al internet. I have to admit that I have a Facebook account, Yo tengo que admitir que tengo una cuenta de Facebook, but sometimes I go to Facebook pero a veces voy al Facebook and I have to rebuke and rebuke and rebuke. y tengo que reprender y reprender. And sometimes I feel like puking. Y a veces me siento como meticulosa, como like vomiting. como quisiera vomitar, Because sometimes there are some pictures that are dirty. porque a veces hay fotos que son sucias. And I know you all who have Facebook accounts know what I am speaking about. Y yo sé que de ustedes los que tienen cuenta de Facebook saben de qué estoy hablando. What are we doing when we see on the screen that? ¿Qué estamos haciendo cuando vemos eso en la pantalla? Do you stay there to look at that picture very well? ¿Se queda usted ahí para mirar esa foto muy bien? What is your answer when you receive a text message at midnight?
¿Cuál es su respuesta cuando recibe un mensaje de texto a medianoche? Do you follow the conversation? ¿Sigue usted la conversación? Because those are doors that we are opening to the world. Porque esas son puertas que estamos abriendo al mundo. What are you doing, my gentleman? ¿Qué está usted haciendo, caballero? When you look at a woman that is not dressed in a correct way and is showing her body, Cuando usted ve o mira a una mujer que no está vestida correctamente y está mostrando su cuerpo, do you rebuke the devil but you stop looking at that woman? ¿reprende usted al diablo pero deja de mirar a esa mujer? Or you rebuke but you continue looking at the woman? ¿O reprende pero sigue mirando a la mujer? It doesn't work. No, así no sirve. That's not the way. Esa no es la forma. That's why you and I need the Holy Spirit. Por eso es que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. So we need to take care of this temple Así que necesitamos cuidar este templo for the Holy Spirit to remain dwelling in us. para que el Espíritu Santo siga morando en nosotros. In Ephesians chapter 4 verse 30, En Efesios capítulo 4, verso 30, the Bible says, "And grieve not the Holy Spirit of God, la Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, whereby you are sealed unto the day of redemption." con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. How many of you, of us, are waiting for that day of redemption? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros están esperando por ese día de la redención? Amen. Amén. That is our hope. Esa es nuestra esperanza. If we are not waiting for that day, we are lost. Si no estamos esperando ese día, estamos perdidos. But it says we have been sealed with that, Pero dice, hemos sido sellados with the Holy Spirit of God. con el Espíritu Santo de Dios. Amen. Amén. We have been sealed. Hemos sido sellados. So we belong to God. Así que pertenecemos a Dios. And we have been sealed with His Holy Spirit. Y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. But it says, grieve not the Holy Spirit. Pero dice, no contristéis al Espíritu Santo. It means that although it is a promise, although the Lord is faithful and gives the Holy Spirit to you, Quiere decir que aunque es una promesa, aunque el Señor ha prometido el Espíritu Santo a usted, we can grieve the Holy Spirit. podemos contristar al Espíritu Santo. And if you read Ephesians chapter 4 at home, Y si usted lee Efesios capítulo 4 en su casa, because it's a little bit long porque es un poco largo and we don't have much time, y no tenemos mucho tiempo, you will find a series of instructions. usted encontrará una serie de instrucciones. Some of them look like simple Algunas de ellas parecen simples, because it also speaks about anger. porque también habla de la ira. But all those things, although some of them small, Pero todas esas cosas, aunque algunas son pequeñas, can grieve the Holy Spirit. pueden contristar al Espíritu Santo. That's why we need to have communion with God every day. Por eso es que necesitamos tener comunión con Dios cada día. That's why we need to repent of our sins every day. Por eso es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados cada día. And that's why we need also Y por to, eso es que también necesitamos to speak to our brethren, hablar con nuestros hermanos, to those ones that probably we had an argument. con aquellos que tal vez tuvimos una discusión. Because sometimes we say that we love God and that here we are in harmony, in communion. Porque a veces decimos que amamos a Dios y que aquí estamos en comunión y en armonía, But we are not able to greet a brother or a sister. pero no somos capaces de saludar un hermano o una hermana. And it is not because we are shy. Y no es porque seamos penosos, It's because we don't like that brother or that sister. es porque no nos gusta ese hermano o esa hermana. And sometimes we speak wrong about that person.
Y a veces hablamos mal de esa persona and even we don't have evidence of what we are saying. y aún no teniendo evidencia de lo que estamos diciendo. In those moments, the Holy Spirit is grieved as well. En esos momentos el Espíritu Santo también se está contristando. So we need to ask God to forgive our sins, Así que necesitamos pedir a Dios que perdone nuestros pecados, but also to depart from sin. pero también apartarnos del pecado. In conclusion, we do need the Holy Spirit in these end times more than ever before. En conclusión, nosotros sí necesitamos el Espíritu Santo en estos tiempos finales más que nunca. Of course, the Holy Spirit also, when the Holy Spirit is in us, Por supuesto que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, He sanctifies us. Él nos santifica, Because the Holy Spirit teaches us how to do things, porque el Espíritu Santo nos enseña cómo hacer las cosas, how to dress, cómo vestirnos, how to speak. cómo hablar, Amen. amén, How to treat others, cómo tratar a otros, how to worship God. cómo adorar a Dios. Without the Holy Spirit, we cannot make it to heaven. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar al cielo. Let the Holy Spirit lead you. Deje que el Espíritu Santo le guíe. I know many times we hear the Holy Spirit, deep in our hearts, Yo sé que muchas veces oímos al Espíritu Santo en lo profundo de nuestro corazón, in our spirit, en nuestro espíritu, but we don't obey Him. pero no le obedecemos. And that's why we get troubles. Y por eso es que nos metemos en problemas. Let's pray so that God may bless us. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Let's ask Him to give us more of His Holy Spirit. Vamos a pedirle que nos dé más de su Espíritu Santo. Because remember, it's not just a matter of speaking in tongues. Porque recuerde que no es asunto de hablar en lenguas. It's not only that. No es solo eso. The Holy Spirit has to cause an influence in every areas of our lives. El Espíritu Santo debe tener influencia en cada área de nuestra vida.